Muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, un placer acompañarlos. Bueno, creo que tenemos también, no sé si le están viendo a José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy buenas, es un placer como siempre estar con vosotros. Bueno, por lo que acaba de ocurrir, luego tengo muchas más preguntas, pero ¿os queda algo claro? ¿Os soluciona algo esta rueda de prensa de Joe Biden? Bueno, yo creo que es sencillamente una visión un poco de prepotencia. Lógicamente, en conferencias anteriores de muchos conferenciantes sobre el espacio y sobre cuestiones científicas, siempre te hablan que el espacio, el cielo, pues está lleno desde luego de satélites, de basura espacial, un poco de todo tipo. El tema desde luego de los globos ha aparecido, o más bien se ha querido subrayar un poco una presencia de algo que ya estaba allí, para dar desde luego un predominio de ese armamento, de esa alta tecnología que tiene Estados Unidos y en definitiva un mensaje de superioridad, ¿no? Allí Estados Unidos tiene una tecnología, tiene un armamento, tiene una presencia que hasta este momento ningún otro país puede tenerlo, y desde luego tienen ellos capacidad suficiente para proteger su suelo nacional, y nadie va a poder desde luego molestarlos un poco en ese aspecto. Y desde luego el orden mundial va a estar totalmente regido tal como lo llevan, y nadie tiene capacidad para poderlo desde luego amenazar en ese sentido, ¿no? Luego incluso ya el último gesto, se puede decir, de no ni siquiera atender a las preguntas de los periodistas, pues bueno, ya te remarca y te redondea un poco ese estilo un poco que muchos presidentes del Partido Demócrata pues llevan teniendo casi desde Wilson en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, definitiva, bueno, pues un elemento desde luego de superioridad, de afirmación de fuerza, y que desde luego no mira desde luego hacia el interior, a los numerosos casos desde luego también de espionaje que se han realizado incluso a presidentes del gobierno y jefes del Estado de los propios países europeos democráticos, para saber desde luego entre líneas qué era lo que pensábamos en realidad de la primera potencia del mundo. Ezequiel, ¿qué te deja a ti? ¿Qué sensación te deja esta rueda de prensa de Joe Biden con salida en falso, ¿no? Incluso al terminar la rueda de prensa. Sí, yo no querría aparecer detrás del telón de la Casa Blanca, porque de seguro presenciaríamos un caos, un desconcierto, un tole-tole total y absoluto. Eh, en primer lugar, con relación a la política de Estados Unidos en Ucrania en el presente, respecto a lo cual proliferan las voces desde hace semanas para que Estados Unidos abandone el apoyo a Ucrania y genere presión para una negociación. Recordemos el documento de hace unas semanas de la Rand Corporation, declaraciones de Mark Milley, declaraciones de Victoria Nuland, todos ellos hasta hace no mucho abiertamente a favor de la continuidad del conflicto, y ahora realizando un llamado a un retiro de ese apoyo, porque los objetivos de Estados Unidos ya parecen cumplidos y porque el verdadero contendiente de Estados Unidos en realidad aparece en China. En segundo lugar, caos total debido a la cuestión de China y a un enfrentamiento evidente al cual por momentos lo llaman amenaza, por momentos lo llaman competencia, por momentos realizan el derribo de un globo aparentemente desviado por el viento, por momentos deben realizar una aclaración de que en realidad esos globos representaban globos chinos y no globos provenientes del espacio exterior, debido a que comienzan a proliferar rumores en la sociedad respecto a la llegada de alienígenas y pavadas semejantes. Y en tercer lugar, por la disputa interna, en el sentido de que cualquier acción de Biden inmediatamente desencadena un sinfín de críticas, ya no solo de la oposición, encabezada por Trump, incluso por Ron DeSantis, sino también dentro del Partido Demócrata. Y sumado a todo esto, estos lapsus del bueno de Joe Biden, propios de la edad, el hecho de que a veces por momentos lo abandona la conciencia, aparece un poquito lento, y bueno, todo eso genera verdaderamente una situación en otro entorno lo caracterizaría como desopilante. En esta situación lo caracterizaría más bien como tragicómica por la posibilidad de enfrentamientos
bélicos aún mayores. Así que de aclaración muy poco, simplemente una demostración de caos, esta desorientación en este momento en el gobierno estadounidense respecto a las principales cuestiones internacionales, ¿no? No es poco, Ezequiel, el que tenga una desorientación como la que tiene, en este caso, todo un Estados Unidos, toda una potencia como Estados Unidos, que no sepa muy bien cómo enfrentar lo que está ocurriendo con China, con el globo espía, cómo dar explicaciones, porque no explican nunca nada de los 3 objetos derribados, no ha dicho nada, ¿eh? Se ha limitado a decir, José, que siguen sin saber qué es. Recordá que en Estados Unidos el presidente determina la política exterior de Estados Unidos en parte, porque detrás de él aparecen muchísimos sectores, a menudo enfrentados entre sí, con voz y con voto, los cuales codeterminan la política exterior de Estados Unidos. Yo no querría aparecer en los zapatos de Biden cuando de repente los halcones antirrusos, los halcones antichinos, los aislacionistas comienzan, las 3 grandes escuelas dentro de el Pentágono y dentro de la Casa Blanca en cuanto a las relaciones exteriores de los Estados Unidos, comienzan sus disputas de poder sumadas al sector armamentístico, el complejo militar industrial. Cuando comienzan estas disputas y el pobre de Biden, que de pobre nada, pero pobre en cuanto a un señor anciano y con los achaques propios de su edad, pues se quiere presentar a la reelección, Bueno, y todo. Que no lo digo yo. $1.000.000 también, pero sí, bueno. Todos queremos cosas. Voy a aprovechar, perdóneme, Ezequiel, también para saludar a Pedro Mourinho, fundador y CEO de Iberatlantic Global Corporation y cónsul honorario también de la Federación de Rusia, que es un gusto saludarle por aquí, como siempre, en Negocios Televisión. Pedro, ¿qué tal? No sé si ha tenido tiempo de ver, muy buenas noches, lo ocurrido con esta rueda de prensa de Joe Biden. Bueno, he tenido algunos problemas técnicos a la hora de conectarme y no he podido ver todo o no he podido escuchar toda la intervención del presidente Biden, pero como han expuesto muy bien los otros contertulios, creo que tengo una composición de lugar de esta ceremonia de la confusión, ¿no? que parece que lo que ha hecho en esta intervención para explicar el tema de los globos, de los famosos globos, tanto del chino como de los otros 3. Sí, de los otros 3 no ha dicho nada. Del chino las versiones varían según la tarde, pero de los otros 3 los hemos derribado, no saben ni si son privados, si son públicos, de quién son. Tampoco los ha reclamado nadie ha dicho, oye, que soy Tesla y me has tirado un globo. No, nadie ha dicho nada, o sea que, en fin. Sí, pero es lo que yo decía antes, es una ceremonia de la confusión. Quizás ya este tema ha salido la semana pasada, cuando se le ha querido dar un capotazo al tema de Ucrania. Yo lo decía en mi intervención de la semana pasada, que este tema de los globos, sobre todo el globo chino, pues era para recordarle a la opinión pública norteamericana en ese top of mind, ¿no? Por encima de todo, como el recurso, que China es realmente el gran enemigo, el gran juego es con los chinos y quizás ya estaba durando mucho este tema de Ucrania. Y aparte también están las cuestiones internas, ¿no? Pues como muy bien has dicho tú, Biden está diciendo que quiere presentarse a la reelección, y eso es cuestionado, por supuesto, por los republicanos, tanto como por su propio partido, por los demócratas. Tenemos también todos estos informes que están saliendo a la luz pública en relación a la voladura del Nord Stream, y esto también ayuda a desviar un poquito la atención, o ayuda bastante, y sobre todo también en las informaciones que hay sobre el propio globo chino, se sabe que estaba seguido, monitorizado por las agencias de inteligencia desde que salió desde las bases en China, que el objetivo inicial parece ser que eran las bases americanas en el Pacífico, en Guam y en Hawái, y que por circunstancias meteorológicas acabó pues en el continente, pero que desde el principio estaba perfectamente monitorizado. Entonces, ¿por qué salió la información? ¿Por qué se hizo el show? Pues está claro que fue una ceremonia de la confusión y tiene que ver la atención. Y tiene que ver con el Nord Stream, lo digo, hoy conocíamos que un tipo como Jim Rickards, ex asesor de la CIA, no sé si ha tenido tiempo de ver esa información, Pedro, también sí. les pregunto directamente a Ezequiel y a José Luis Orella, a los 3. Jim Rickards, ex asesor de la CIA, ex asesor también del propio Pentágono en este tipo de cuestiones de seguridad y de economía, cuidado, que no estamos hablando de un don nadie.
ha empezado a hablar hoy de una cosa que él ha llamado el Armagedón energético y que tiene que ver porque en lo que asegura que ha sido un error de la administración Biden, porque él ya lo da por hecho, que es la voladura del Nord Stream. O sea, él considera que el Nord Stream lo ha volado Joe Biden y su administración, que ha sido un movimiento conveniente para dejar a Europa sin elecciones en cuanto a lo que había que hacer con Rusia, y que simplemente pudiera hacerse con el gas natural licuado de Estados Unidos. Y entonces, claro, añade Ricard, y aprovecho para preguntarles ambas cosas. ¿Qué creen ustedes del Nord Stream, por un lado, y por el otro? Dice Ricard, el 60% del gas natural licuado de Estados Unidos está yendo a parar, con lo que eso conlleva para las reservas que están en casi mínimos históricos en Estados Unidos, a Europa. ¿Qué va a pasar cuando no haya para todos? Entonces, les pregunto ambas cosas. ¿Qué pasa con el Nord Stream? ¿Cómo va a acabar este asunto? Y dos, ¿cómo va a acabar también el asunto energético con el tema de las reservas energéticas estadounidenses? Pues para continuar, y como me habías preguntado a mí, si quieres yo te digo de una manera muy rápida. Sí, Pedro, José Luis y Ezequiel. Que sí, que efectivamente, yo ya lo dije el otro día, yo entiendo que la voladura del Nord Stream es obra de los anglosajones, especialmente de Estados Unidos. También teníamos la teoría de que podían ser los británicos. Bueno, sean unos o otros, es una responsabilidad claramente de ese lado. Y en la parte energética, yo no creo que te tengan tantos problemas energéticos en Estados Unidos, porque el fracking, el boom del fracking, ha originado realmente un exceso de producción de gas natural. Por eso se le permite en la actualidad la exportación a Europa. Pero bueno, es conveniente seguir todas estas hipótesis y analizarlas con detalle. Sí, José Luis. Sí, un poco puntualizando en ese aspecto. Desde luego, uno de los objetivos que se planteaban, desde luego, con esa crisis que llegó a la guerra de Ucrania, era desde luego el tema de la rivalidad energética. Y gracias, desde luego, a esa tensión, Estados Unidos ahora ha podido acaparar un mercado que desde luego se le estaba escapando porque no era competitivo, y de la misma manera que ha dicho mi antecesor, es que hay demasiada producción, lo que pasa que desde luego por su transporte, etcétera, no podía competir pues con otro tipo de recursos que desde luego llegaban de una manera mucho más fluida y natural, ¿no? De esta manera ahora, pues por las razones estratégicas, Europa depende energéticamente de Estados Unidos, como siempre ha buscado. Tenemos, por lo tanto, una dependencia energética, y por otro lado se pone punto final, desde luego, a esa autonomía política que iba desarrollando la Unión Europea con el eje franco-alemán, y que desde luego ahora, además, la fractura un poco entre los europeos occidentales dirigidos por el eje franco-alemán y luego el de los europeos centroeuropeos, podemos decir, hablando de los polacos y los bálticos, que tienen siempre una relación mucho más estrecha con las potencias anglosajonas, pues son los que desde luego están liderando en ese ámbito el depender desde luego de una energía que consideran que de Estados Unidos es la gran potencia paraguas un poco de su soberanía nacional, y que desde luego, bueno, pues hay que dar las gracias y pagar un poco ese plus. Desde luego no cabe duda que uno de los grandes objetivos desde luego se han cumplido. Otro ya sería el tema ya del mercado armamentístico, la homogeneización, la adaptación un poco de todos los ejércitos a una especie de ejército europeo, pero dependiente ya 100% un poco de la tecnología y el armamento estadounidense, ¿no? Ezequiel. Sí, las cosas aparecían clarísimas ya desde finales de septiembre, cuando el atentado, la idea de que Rusia podría haber perpetrado un atentado contra sí mismo representaba un sinsentido total y absoluto, y desde el principio parecían claros los beneficios de esto para Estados Unidos y para los sectores en aquel entonces a favor de la continuidad y la escalada de la guerra, respecto a la interrupción de los flujos de gas provenientes de Rusia, y a partir de entonces la provisión de gas estadounidense y noruego. Aparentemente Noruega también habría participado en esta operación, de acuerdo al artículo del periodista Sigmund Hersh, como reemplazo de ese gas, lo cual representa un negocio fenomenal. Amén de esto, la subordinación total y absoluta de Europa a la OTAN hegemonizada por Estados Unidos, el ingreso a la guerra
también. Recordemos que Francia y Alemania, en particular Alemania más incluso que Francia, por las consecuencias de esta guerra y por las consecuencias de la interrupción en los suministros energéticos, presentaba resquemores, impedimentos, dudas respecto a la escalada de la guerra. Bueno, la voladura de estos gasoductos naturalmente determinó un cambio en la actitud de Alemania y generó, de Alemania y de Francia también, y generó una participación mucho mayor, con lo cual, más allá de las confirmaciones actuales, esto ya parecía desde el principio clarísimo. Yo en mi canal Demoliendo Mitos de la Política realicé una transmisión en aquel entonces con algunos expertos y todos establecían absolutamente las mismas causas. Esto aparecía ya claro desde el principio, José. Sí, que es verdad. O sea, que no había sido Rusia sí parecía claro, en tanto que no ganaba absolutamente nada. No sé si al final... Pero bueno, veremos quién... Sobre todo porque una cosa es que todos lo digamos y otra que oficialmente, de pronto, sea Estados Unidos. Lo digo porque que oficialmente, decía Pedro Muriño si habían sido los anglosajones, si esa famosa llamada de Liz Truss diciendo está hecho y tal. Bueno, yo no sé quién, pero si oficialmente se confirma eso, la posición que debe tomar Europa debiera ser mucho más agresiva con alguien que ha saboteado tu principal infraestructura energética. Y representaría un acto de guerra, en principio, hacia un aliado mismo de Estados Unidos, hacia Alemania. Recordemos que Alemania aparece en control del 49% de este gasoducto. Pero bueno, recordemos también el teléfono de Angela Merkel intervenido por el NSA, los servicios de inteligencia de Estados Unidos, la decisión inconsulta de Estados Unidos de abandonar Afganistán de la noche a la mañana y los diplomáticos europeos desesperados realizando esfuerzos para la salida, las corridas de sus propios grupos de sus propios grupos de trabajadores y incluso del personal militar europeo asignado a Afganistán. Esta historia de cachetazos, de bofetadas, de desaires, no comienza ahora. Llama la atención la tolerancia de Europa respecto a estas situaciones, ¿no? Sí, claro que llama. La especie de resistencia a enfadarse, en realidad, aunque cometan actos de guerra. Preguntaba yo si estaba también nuestro compañero Javier por aquí y si estaba Antonio Alonso. Me confirman que ya está, le vemos también ahí en pantalla. Antonio Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo está? Profesor adjunto de Historia del Pensamiento de la Universidad de San Pablo. Un gusto como siempre. Empiezo con usted y relacionado con lo que decía Ezequiel y les pregunto a los cuatro. La visita de Scholz, del canciller alemán a Estados Unidos, ¿va a cambiar algo o lo que está haciendo Scholz es ir a conseguir energía barata? Bueno, yo creo que lo que principalmente es un reafirmar que Estados Unidos sigue siendo el aliado, por no decir otra cosa. Porque, vamos a ver, lo que estabais hablando del Nord Stream, lo que es bastante llamativo es que no ha producido ninguna reacción pública por parte de Alemania. Y entonces eso llama poderosamente la atención, ¿no? Yo no estoy diciendo que de repente de la noche a la mañana España se tenga que salir de la OTAN o los países de la Unión Europea tengan que dar un giro de 180 grados o lo que sea, pero sí, lo que sí tenemos que... ¿Algún problema con esa conexión, Antonio? Vamos a intentar recuperarla enseguida. Ezequiel, Pedro, José Luis, preguntaba yo, ¿a qué va Scholz a Estados Unidos? Bueno, José Luis. Hombre, desde luego a pedir también un poco de respeto, ¿no? O sea, sabemos ese liderazgo, esa hegemonía, un poco lo que estábamos hablando anteriormente, que no solo ya es desde Afganistán, que casi podríamos poner un poco en la prehistoria de los tiempos aquella famosa intervención de británicos y franceses en el canal de Suez de 1956, que ya les dijo a Eisenhower que se volvieran todos para casa. O sea, un poco ese reconocimiento visual de la soberanía limitada que los países europeos tienen con respecto al gran líder y que desde luego la única manera de tener un cierto respeto pues únicamente es pues ir hacia la casa y exponer desde luego claramente pues cuáles son tus cartas y cuál va a ser tu capacidad de autonomía, un poco de decisión. En ese aspecto, Scholz no tiene la experiencia de Angela Merkel y de sus antecesores, pero desde luego ha querido tener ese encuentro personal directo para saber desde luego, pues bueno, a qué atenerse
Le va a preguntar. Aparte de que tenga que buscar también esos recursos, desde luego, que son imprescindibles energéticos para una economía alemana, que es el motor de la europea, y que desde luego el complemento que tenía de los recursos energéticos ha estallado y ahora tiene que estar claramente, desde luego, pues planteando planes alternativos, y más cuando había ya procedido al cierre de sus centrales nucleares, etcétera, ¿no? Así que desde luego el tener las visiones claras para poder plantear cuál puede ser su futuro para seguir siendo la locomotora de Europa, pues desde luego le es absolutamente necesario ante la competitividad de una Polonia que sí se está asentando, desde luego con un fuerte liderazgo, aunque no tiene el potencial para sustituir a Alemania claramente, ¿no? Pero desde luego sí que Alemania está viendo, desde luego, que su liderazgo hegemónico en Europa pues puede, desde luego, peligrar o ser contestado, ¿no? Parece que hemos recuperado también a Antonio. Aprovecho para repreguntar esto mismo y sobre todo le va a decir, yo sé que lo del Nord Stream está manido, ¿no? Pero le va a decir, oye, ¿me has volado el Nord Stream? Hombre, yo creo que de esto ya han hablado entre ellos. Esto ya es, digamos, un tema que entre ellos seguro, vamos, yo no lo sé, yo no tengo información de primera mano, lógicamente, pero yo me imagino que en cuanto esto sucedió, vamos a ver, incluso podemos llegar a pensar que antes de que sucediera, Alemania ya lo sabía que esto iba a pasar. No me puedo imaginar, digamos, la alternativa, la otra opción, que es que Estados Unidos o que Gran Bretaña, dando por supuesto que fueran ellos, se lo hicieran de espaldas a ellos, porque entonces esto ya sí que sería bastante llamativo, por decirlo de alguna manera. Usted dice que Alemania ya sabía que le iban a volar el Nord Stream. Ya digo, yo no tengo información de primera mano, pero lo que parece más lógico pensar es que Alemania ya estaba al tanto de esto y de que, bueno, a lo mejor le intentaron convencer de alguna manera de que eso era lo necesario que había que hacer en ese momento, precisamente para cortar, para tener la excusa para cortar de raíz la dependencia energética de Rusia. Es la única explicación que a mí me cabe en la cabeza, que puede ser que antes de que esto sucediera, pues se lo comentaran a Alemania. Digamos, es lo mínimo que se le puede hacer a Alemania, ¿no? Decirle, mira, vamos a volar esto, porque es la única forma que tenemos de hacer para justificar que tú te tienes que desenganchar de la red energética que proviene de Rusia. Es decir, es lo único que a mí se me puede pasar por la cabeza que... Bueno, eso va en esa línea que decía Ezequiel, de esta especie de resistencia a enfadarse, ¿no? Claro, ¿cómo te vas a enfadar si ya lo sabías? Pero bueno, yo le pregunto, aprovecho, Ezequiel, Olaf Scholz allí va y va a pedir qué le van a dar, qué podemos sacar en claro de una visita de Alemania con un Olaf Scholz, que aprovecho para preguntarte, que además sé que estás por allí, está muy cuestionado en la propia Alemania. Sí, bueno, vos en el inicio del programa recordabas la paupérrima elección de la socialdemocracia en las elecciones en la ciudad de Berlín, una ciudad históricamente gobernada por los gobiernos de izquierda. Bueno, ahora por primera vez después de muchísimos años, la democracia cristiana aparece en primer lugar en estas elecciones repetidas la semana pasada después de su realización inicial hace más de un año. Esto responde a un ánimo social, al descontento del común del electorado alemán, de la sociedad alemana respecto a las consecuencias de esta guerra en términos de inflación, de recesión, de desindustrialización. Y bueno, evidentemente las dificultades de Scholz en parte aparecen por ahí, por el descontento del electorado, pero también por las internas dentro del sistema político alemán y los ataques de la oposición, como así también dentro de su propio gobierno. Recordemos las reticencias de Scholz respecto al envío de tanques y en el medio de ese tira y afloje, la propia ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, realizó una declaración de acuerdo a la cual Alemania no iba a rechazar el envío de los tanques Leopard 2 de Polonia, si así lo determinase Polonia. Con lo cual la situación aparece compleja para Scholz, él también aparece un poco perdido, de la noche a la mañana
un viaje a China hace un par de meses, sí, en contra de la voluntad de Macron, quien quería realizar un viaje en conjunto, un viaje entre gallos y medianoches, aquel a China, después un viaje también bastante improvisado a América Latina en busca de energía, ahora un viaje a Estados Unidos, y por un lado quiere generar símbolos de cercanía, por otro lado quiere aparecer como un canciller proactivo, pero evidentemente esas distintas acciones colisionan entre sí, aparecen contradictorias y eso responde a la desorientación actual del gobierno alemán en una situación nada fácil, ¿no? No, sin ninguna duda. Pedro, aprovecho y te cambio el tercio, no sé si quieres comentar algo al respecto de esta visita de Scholz, pero aprovecho también para lanzaros otra siguiente pregunta, que es, Lukashenko se ofrece, dice, para intermediar en las negociaciones de paz entre Joe Biden y Vladimir Putin, y que no va a entrar en guerra si no atacan a Bielorrusia, cosa que tampoco había salido a la palestra en ningún momento, pero no sé cómo estáis viendo también la situación en Ucrania, que parece que cuanto más tiempo pasa, más nos olvidamos de pronto de que en realidad allí sigue habiendo un foco importante y que sobre todo nos tiene a los europeos inmersos en ello. Pues muy bien. Quizás empezando por la primera cuestión, la de Scholz. A mí el viaje de Scholz a Estados Unidos realmente me parece decepcionante y patético. Patético en tanto en cuanto el canciller federal no solo es el líder político de Alemania, sino en tanto en cuanto Alemania es el líder político de la Unión Europea. Para hacer un paralelismo, fíjate lo que ha pasado en Estados Unidos con un pequeño globo que ha sobrevolado el territorio. Bueno, mandan a la Fuerza Aérea, lo destruyen, sancionan empresas chinas, entran en conflictos diplomático, paralizan el viaje del secretario de Estado Blinken a China. Es decir, esa es la respuesta por un pequeño globo. Pues imagínate la respuesta en este caso de Alemania, que le vuelan, o sea, ahí la voladura de dos infraestructuras críticas, porque no es una, son dos. El Nord Stream 2 estaba sin entrar en funcionamiento, pero estaba finalizada su construcción. Esas dos infraestructuras críticas que han costado miles de millones, no solo a Rusia, sino también en el 50% a empresas europeas, fundamentalmente alemanas, que generaban el flujo de billones de metros cúbicos de gas natural para la industria alemana, para el consumo del heating, de las calefacciones y la producción en Alemania, y no solo para Alemania, sino que convertían en hub a Alemania de toda Europa de la entrada del gas natural ruso. ¿Cuál es la respuesta? Ni piden investigaciones, ni están preocupados. Es algo sorprendente y demuestra el tamaño tan raquítico en términos políticos, la estatura tan raquítica en términos políticos de Scholz y de los actuales líderes europeos, especialmente de los alemanes. Simplemente para poner en perspectiva cuál era la actuación años atrás, por ejemplo, en relación a Irak de Schröder o Chirac en Francia, era completamente distinta. Cuando entendían que los intereses europeos no estaban alineados con los intereses estratégicos de Estados Unidos, disentían de Estados Unidos. Actualmente hay una sumisión al 100% a los dictados y a las posiciones estratégicas de Estados Unidos. Y cambiando de tercio, hablando de Alexander Lukashenko, pues es un personaje que sabéis que en Rusia da lugar a muchas de los shows de las comedias televisivas porque le hacen parodias constantemente. Entonces, bueno, el bueno de Alexander Lukashenko intenta tener un hueco en esta crisis, en este conflicto, pero bien, claramente, después de haber tenido en el pasado algunos titubeos, actualmente está claramente alineado con Rusia, como no podía ser, porque después de esos intentos de tener algún tipo de relación con Estados Unidos, hubo un momento que incluso llegó a tener una relación cercana, después de todos los episodios que pasaron en las elecciones donde los norteamericanos apoyaron claramente a la oposición interna e incluso los aliados americanos, pues los bálticos y demás, están dando cobijo a todos los movimientos bielorrusos opositores a Lukashenko, pues indudablemente no le queda otro posicionamiento que ser un fiel aliado de Rusia. Por lo tanto, no creo que pueda estar
estar en la mediación en estos momentos, porque la neutralidad que se exige para mediar, pues en el caso de Lukashenko parece que no es posible. Sí, el otro que se ofreció en su momento fue Recep Tayyip Erdogan. Recordarán ustedes que también, bueno, pues no sé si le enfocaríamos desde un punto de vista neutral o no. Antonio, José Luis, Ezequiel. Sí, bueno, yo simplemente añadir un poquito a lo que ha dicho Pedro, que parece muy buen análisis. La verdad es que yo creo que Bielorrusia sí que puede mantenerse como más que como mediador, simplemente como lugar donde desarrollar las negociaciones. Es decir, sí que se puede mantener, digamos, con un ambiente de neutralidad o de, digamos, con cierta confianza por parte de ambas partes, por parte de Rusia y por parte de Ucrania, de que allí nadie les va a matar, nadie les va a capturar para hacer no sé qué historias. Es decir, yo creo que Bielorrusia sí que puede ser un lugar donde llegar a acuerdos. Recuerden, hay que recordar que los acuerdos de Minsk se firman allí, claro, lógicamente. Y luego sí que me gustaría dar dos notas, una positiva y otra más negativa, en torno al desarrollo de la guerra. Yo, si queréis la nota negativa primero, para luego acabar mejor, la nota negativa es que hace 9 meses o hace 6 meses todavía había un poquito de rayo de esperanza, pero en cuanto Rusia dice que aquellos 4 territorios más Crimea son su territorio, ya es imposible que Rusia, digamos, abandone esos territorios a su suerte, porque si Putin ahora mismo abandona a alguno, solo a alguno, a Zaporilla, por ejemplo, alguno de sus territorios a su suerte, el resto de repúblicas que conforman la Federación de Rusia tomarían nota y existe el peligro, pues, de escisión. Y entonces, digamos, proseguiría la guerra sí o sí hasta el final, hasta defender a capa y espada esos 5 territorios. Y la nota positiva es que, incluso teniendo esto en cuenta, es decir, incluyendo este último dato de que Putin mantendría esto, está la cuestión de, como apuntaba la Rand Corporation, de que efectivamente, si Estados Unidos sigue gastando su armamento, su arsenal en Ucrania, al final se van a quedar sin arsenal para atender a lo que realmente les importa, que es China. Si a día de hoy se abre un fuego allí, un frente de batalla allí, pues como decía la Rand Corporation, nos hemos quedado prácticamente sin arsenal para atender allí. Por lo tanto, ese rayo de esperanza es que Estados Unidos podría empujar a Ucrania a aceptar incluso esos 5 territorios como territorio ruso. Insisto en una cosa muy, muy, muy importante, que así se cerraría esta guerra o esta crisis, pero no el conflicto. Es decir, se le podría dejar a Rusia para siempre esos 5 territorios hasta una mejor ocasión, para siempre hasta una mejor ocasión. Es decir, que obviamente todos estamos deseando que se cierre ya este conflicto bélico, pero la cuestión es que, de momento, lo único que se puede cerrar es esta crisis, y de la única manera que se puede cerrar, viable, digamos, sin caer en una escalada ni horizontal ni vertical, es acceder a que Rusia se quede con esos 5 territorios de momento. Y con eso sí que se podría cerrar a día de hoy, casi un año después del inicio de la guerra, la guerra de Ucrania. Recompones prácticamente la URSS y, bueno, pues ya le das por satisfecho, sí. Que era un poco la idea que tenía siempre, que ha tenido Vladimir Putin también, un poco al final de sus propios pensamientos, ¿no? José Luis, extendiendo este asunto de Lukashenko, de Bielorrusia, de lo que está ocurriendo allí, y yendo quizá un pelín más allá, decía Stoltenberg también que la guerra de la OTAN para con Rusia va a durar, y ha dicho hasta 4 veces, mucho tiempo. Hombre, desde luego estamos en una vertiente de guerra de desgaste, ¿no? Como bien ha dicho antes Antonio, una de las particularidades que tiene esta guerra es que Putin, desde luego, después del proceso de anexión que ha desarrollado con las provincias rusófonas meridionales de Ucrania, no va, desde luego, a estimar su pérdida. Por lo tanto, va a hincar el diente allí, las va a mantener y va a ser gran parte del botín que va a, desde luego, a reivindicar en un caso hipotético de que en el futuro se haga un tema de negociación, algo que desde luego pues crea un peligroso precedente para estadounidenses, europeos, que es lo que están un poco planteando, que eso no puede ser, y por eso están un poco recargando un poco esa argumentación, desde luego, casi de una victoria
se puede decir, total, que nunca se podría dar porque desde luego Rusia antes tiraría de su arsenal nuclear antes de una destrucción del poder ruso y desde luego su desaparición como potencia un poco en ese ámbito, ¿no? Así que desde luego se está condenado a un status quo si no queremos desde luego verdaderamente una entrada de una tercera guerra mundial. Por otro lado, también del mismo modo que los años 70, pues Nixon procuró la amistad con los chinos para quebrar un poco esa alianza comunista y aislar a la Unión Soviética, ahora estaríamos en el proceso contrario. Desde la presidencia de Trump ha habido desde luego equipos, desde luego de expertos estadounidenses que han ido señalando claramente que el verdadero rival económico y futuro es China, que los rusos y los chinos no están condenados a ser aliados, que por el contrario muchos rusos tienen desde luego una sensibilidad propia de que una Siberia pobre demográficamente pero rica en recursos puede ser ambicionada desde luego por China y que le convenía a Rusia desde luego acrecentar sus relaciones en el proceso europeo. Y que desde luego el estallido, la crisis y la guerra de Ucrania ha empujado desde luego a Rusia a una alianza desde luego con China, como estamos viendo, y desde luego a volcar toda su economía de compensación desde luego hacia el continente asiático con mayores alianzas de todo tipo, económicas, de seguridad, políticas, y desde luego a considerarse cada vez más ya un país desde luego que ejerce su peso cada vez más un poco en la parte asiática un poco de todo ello, ¿no? Todo esto desde luego, pues como vemos, está en un proceso de formación y desde luego deja a la mayoría de los gobiernos en una situación de desamparo, de no saber un poco por dónde ir, y como vemos de que muchos gobiernos, por la verdad, no tienen el horizonte muy claro de cuál es la decisión que deben hacer. Si una destrucción de Rusia, que como vemos con su armamento nuclear es imposible, si de tender desde luego a recuperar una alianza, un diálogo con ellos, porque en el futuro China puede aprovechar el momento pacífico para un mayor crecimiento y sobrepasar desde luego verdaderamente a la economía un poco estadounidense, o desde luego lo único que sabemos es que estamos en un proceso de cambio continuo y que las decisiones muchas veces que decimos pueden cambiar en muy poco tiempo todo el panorama y el contexto de la situación internacional, ¿no? Bueno, sí, sin duda, no sé si incluso a Europa le convendría, al menos económicamente, mirar a China, más allá de esas restricciones morales que muchas veces se autoimponen, ¿no? Ezequiel, cerrando todo este ciclo, no sé si quieres comentar algo también del asunto Lukashenko, de todo lo que estamos viendo. Sí, dime. Sí, en realidad más allá de Lukashenko, simplemente querría establecer el foco en las consecuencias para Europa a largo plazo de este conflicto. Porque si efectivamente, como recién remarcaban mis compañeros, la guerra va a parecer cada vez más larga, de acuerdo a Stoltenberg, pero Estados Unidos aparentemente pronto abandonaría este conflicto en su voluntad de establecer el foco en China y no en Rusia. Bueno, ¿quién va a responder por la reconstrucción de un país completamente devastado, con su población joven, masculina, muerta, en gran medida muerta por las bajas de la guerra, con 8 millones de desplazados, con la toma de los sectores económicamente más eficientes por Rusia? ¿Quién va a responder por eso? Va a responder Europa. Entonces, cuanto más largo el conflicto, como lo quiere Stoltenberg, bueno, peores las consecuencias a mediano y largo plazo, porque por esto, una vez más, ante los platos rotos de Estados Unidos, deberá responder Europa. Y no estoy rechazando la obligación ética de Europa de el auxilio a Ucrania una vez terminado el conflicto, sino solo remacho el hecho de que eso representa para Europa un esfuerzo enorme, sin ningún beneficio a cambio, porque Europa acompaña esta guerra simplemente por el seguidismo de Estados Unidos. El tema de las prohibiciones, y con esto les dejo marchar él, les lo prometo, pero el tema de las prohibiciones que está imponiendo Estados Unidos a empresas chinas, porque esto es otra de esas cosas que sí que ha dicho Biden, que ha venido a no decir nada, pero ha dicho dos cosas sobre todo. No va a pedir disculpas a China y además
Está bien cerrado ese espacio aéreo a China y a sus compañías ahora mismo. Entonces, este tipo de prohibiciones tiene muy claro, yo no sé si está tan claro, Estados Unidos que está ganando la carrera tecnológica. ¿Esto es real? ¿Esta apuesta tiene sentido? Hombre, yo así muy rápido, más que ganar la carrera tecnológica, yo no lo veo tan claro eso. Lo que sí veo es que, digamos, ha visto que China ya no está en esa estrategia de Deng Xiaoping, de los 24 caracteres, de mantente quieto, calmado, oculto, no muestres tus habilidades, etcétera, sino que ahora ya China está en enseñar los dientes, ¿no? Y entonces dice, bueno, tú me has descubierto a mí un globo chino volando por Estados Unidos, pero yo te digo a ti que había globos estadounidenses volando por encima de Xinjiang y del Tíbet. Es decir, esto hace 20 años no habría pasado. Hace 20 años, primero, quizás China no habría enviado esos globos y segundo, si los envía, pues pide perdón, se me han escapado o lo que sea. Y sobre todo no dice, ojo, Estados Unidos, no los derribes porque eso sería un acto gravísimo. Eso hace 20 años no lo habrían dicho ningún presidente de China, ¿no? Entonces, estamos ahora en otra situación en la que China se está sintiendo más fuerte y lo está mostrando al exterior. Yo no sé si ha ganado ya la guerra tecnológica, pero desde luego está mostrando sus cartas. ¿Va de farol? No lo sé, pero está demostrando que tiene confianza en sí misma. No sé si queréis apuntar algo, Pedro, José Luis o Ezequiel. Yo, en relación a esto, lo que me gustaría añadir es que en este caso ya hay una guerra fría, una nueva guerra fría, por mucho que se esté negando en algunos ámbitos, entre China y Estados Unidos, con una diferencia abismal entre lo que es China y la antigua Unión Soviética, y es el poderío económico. China es una economía robusta, fuerte, con tecnología, en muchos ámbitos más desarrollada incluso que Estados Unidos, una economía que ya ronda los 20 billions, muy próxima a Estados Unidos. Y también un segundo factor crítico es la independencia que hay en estos momentos entre toda la economía. Por eso los desajustes macroeconómicos a nivel mundial. En la época de la anterior Guerra Fría teníamos un gigante militar que era la Unión Soviética, pero las interrelaciones económicas no eran tan globalizadas. En este momento sí. Y esto es muy importante desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva europea, porque los americanos ya nos han provocado el desacople con Rusia en materia energética, comercial, financiera, etcétera, etcétera, y ahora también nos quieren arrastrar a un nuevo desacople, que es en este caso con China, lo cual, vamos, sería ya el clavo en el ataúd de esta cosa que se llama Unión Europea. José Luis o Ezequiel, no sé si queréis comentar algo. Exclusivamente tres cosas un poco por añadir. Por un lado, tenemos una China que por primera vez tiene un liderazgo fuerte y permanente. No hay un relevo continuo de sus líderes, sino que ya tienen las ideas claras y un liderazgo, desde luego, fuerte que recuerda a tiempos antiguos. En segundo lugar, no es un país, desde luego, aislado. De la misma manera que, como bien ha hecho referencia Pedro, existe una gran globalización económica que favorece a China y las empresas chinas se mestizan con empresas europeas, estadounidenses, adquiriendo tecnología, materias primas y está un poco por todos los lados. Del mismo modo, también participa de una globalización social y educativa y los cuadros y las élites chinas, desde luego, están formadas en las mejores universidades y colegios del mundo desarrollado y luego vuelven y a los pocos tiempos están dirigiendo desde luego la sociedad de su propio país. Así que en ese aspecto los cimientos un poco de ese crecimiento chino se está produciendo desde luego de una manera consolidada, firme. Otra cuestión es que Estados Unidos desde luego no es un país cualquiera y resulte muy difícil sobrepasarlo en ese aspecto tecnológicamente, pero sí que China desde luego está haciendo los deberes para, desde luego, afrontar y ocupar el lugar que ocupa, que es ser una de las grandes potencias del mundo, ¿no? No una potencia regional. No, y de lejos. Y luego está Taiwán ahí en medio, sí, Ezequiel.
En consonancia con el primer punto de José Luis, China presenta un poderío económico formidable, un creciente poderío militar también, pero además presenta una ventaja con respecto a Estados Unidos muy importante en lo político, porque el régimen político chino determina que el gobierno chino pueda realizar su política exterior con total independencia de la política interna de China y con objetivos a largo plazo. Si en poquito tiempo, en lugar de la reelección de Biden, presenciásemos la vuelta al poder de Donald Trump, ¿qué acontecería en Estados Unidos? ¿Qué situación presenciaríamos en Estados Unidos? Bueno, quizás respecto a China pudiesen establecer los Estados Unidos cierta continuidad de política exterior, pero de seguro que en muchos otros ámbitos, incluido Rusia, presenciaríamos cambios sustanciales respecto a la dirección de la política exterior de Estados Unidos, con lo cual por ahí aparece otra ventaja en el mediano plazo de China con respecto a Estados Unidos debido a la forma de su régimen político, autoritario naturalmente, y sin fuerte participación de la sociedad china en las decisiones de política exterior de China. Bueno, desde luego todo esto está pasando tal cual lo describí. Vamos a ver qué termina ocurriendo también con todo esto y sobre todo si China también responde. Primero si Scholz dice algo en esa visita a Estados Unidos y después si China responde a un no voy a pedir perdón, porque por mucho que luego el señor Biden diga que lo que quieren no es enfrentarse, sino, bueno, competir sin combatir, ha dicho. Bueno, pues la verdad es que empezar con un no le voy a pedir perdón ni le tengo que pedir perdón a China, pues no empieza bien tampoco como para que China diga, vale, pues vamos a competir. Pero bueno, a tiempo. Y por cierto, de lo que no he hablado, y no me da mi tiempo tampoco, pero quería que vieran esta imagen, porque esto está pasando en Estados Unidos a cuenta de los trenes. No sé si han visto la explosión de Ohio, que tiene a los animales a 150 kilómetros a la redonda muriéndose. Solamente por el impacto de la lluvia ácida que ha caído después con el cloruro de vinilo que se ha soltado de los vagones. El presidente ha dicho, literalmente, cuando le han dicho, oiga, sobre Ohio no ha dicho nada, que ha sido esa salida en falso, recordarán ustedes al final de la rueda de prensa, dice sobre Ohio y su única respuesta ha sido, dame un respiro, hombre. En fin. No sé yo cómo van a tratar este asunto, ni si quieren tratarlo, porque hay quien habla de cortinas de humo. Pero ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? Desde luego ustedes más que yo. Antonio Alonso Marcos, profesor adjunto de Historia del Pensamiento en la Universidad CEU San Pablo. Gracias. José Luis Sorella, profesor de Historia también contemporánea, en este caso también en la Universidad CEU San Pablo. Un gustazo, como siempre. Ezequiel Vistoletti, doctor en Ciencia Política, profesor de Relaciones Internacionales allá en Alemania. Placerazo. Como lo es también contar con Pedro Muriño, fundador y CEO de Iberatlantic Global Corporation, cónsul honorario de la Federación Rusa. Gracias a los cuatro y ya saben, no visiten Ohio. A todos ustedes que están también al otro lado, ya saben que ahora viene esa parte, iba a decir económica, no, más económica, porque esta no lo es poco. Javier del Valle, entre otras muchas cuestiones...